Buenas tardes, profe. ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, Linda. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista con 5 interrogantes solamente. Eh, el tema es sobre método científico, psicología evolutiva y psicología en general. Ok. Entonces, le doy la palabra para que se presente. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Paz Meneses Hernández. Soy psicóloga, candidata a magíster en psicología social con énfasis en salud y calidad de vida. Trabajo con la primera infancia y, bueno, me he desempeñado como profesora de medio tiempo en la universidad. Muy bien. Profe, entonces iniciemos con las 5 preguntas. Bueno, debo reiterar que esto es sobre lo que usted piense, lo que usted cree, lo que usted interprete. Ok. Bueno, empezamos. La primera pregunta dice, ¿es importante para la psicología evolutiva el método científico? ¿Por qué? Para la psicología evolutiva y para la psicología en general, el método científico es demasiado importante, es la base de todo. La psicología es una ciencia y como tal debe comprobar lo que dice, eh, demostrarlo, describirlo, y para esto se necesita ciencia. El método científico es el método más adecuado para realizarlo, ya que por medio de este nosotros podemos poner a investigar y a dar razones que tengan bases científicas de cómo queremos explicar un comportamiento humano. En la psicología evolutiva, por ejemplo, las teorías más comunes, por ejemplo, la de Piaget, es una teoría que ha evolucionado mucho y que incluso en clase a veces los alumnos dicen, pero ¿será que entonces los chicos o los niños que tienen 2 y 3 años están viviendo exactamente lo que dice Piaget o están un poco más adelantados o están en una etapa anterior? Y solamente podemos comprobar ese tipo de hipótesis a través de la ciencia y de lo que el método científico nos permite, ¿cierto? Que es observar, experimentar, medir. No podemos lanzar juicios sin antes haber tenido en cuenta a la ciencia para poder llevar a cabo una tesis o un planteamiento. Así es, muy bien, profe. Eh, Nuestro segundo interrogante dice, ¿cree usted que si no existiera el método científico, la psicología tuviera validez? ¿Por qué? No, yo no considero que tuviera validez porque como demostramos, no podemos vivir de supuestos. No, la ciencia no funciona o la psicología no sería una ciencia si no hubiera demostrado a través de la investigación, de las múltiples investigaciones, de los grandes autores que se dedicaron años a investigar nuestro comportamiento, especialmente en la psicología evolutiva, no hubiéramos crecido. De hecho, le debemos todo, es precisamente a lo que se logró investigar. Entonces, no hubiera tenido la validez consistente porque de qué manera hubiéramos tenido impacto, ¿no? Tú creas impacto cuando tú demuestras algo. Por eso es que las tesis de investigación sí, tienen un gran impacto y una gran credibilidad cuando tú logras demostrar que lo que estás diciendo tiene pruebas, de lo contrario es un simple supuesto. Y así no se puede llegar a crecer, a ser grande como lo es nuestra carrera. Así es, profe. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la psicología evolutiva se fundamenta en el método científico para alcanzar un conocimiento objetivo? ¿Por qué? Sí, sin duda, porque el conocimiento objetivo tiene un plan, ¿no? Una meta en específico. Eh, Nosotros siempre queremos dar cuentas o riendas de algo. Por ejemplo, explicar por qué un niño a los 3 años es más agresivo que cuando tiene 5. ¿Por qué un niño es más apegado durante la lactancia materna que cuando es un adolescente? Son cosas que la psicología evolutiva explica única y a través de ciencia y de conocimiento objetivo. No hay otra manera. No se puede divulgar información que no tenga una validez científica y que no sea objetiva. No podemos, como te decía ahorita, vivir de los supuestos. Entonces, claramente sí, se debe apoyar en el método científico precisamente para corroborar cualquier situación que estemos afirmando. Así es. Muy bien. Seguimos. La 4. ¿Por qué la psicología es conocida como una ciencia?
¿Qué tan importante fue el método científico en este aspecto? Fíjate que cuando la psicología evolutiva nace y cuando la psicología en general nace, lo hace es a través de las demostraciones de todos los supuestos, ¿sí? Antes de eso no había ninguna validez. Antes de eso no se podía hablar de una nueva ciencia. Ella empieza a tener el boom gracias a esto, porque empezó a tener sentido todo. Fíjate que con el nacimiento de la psicología evolutiva que se creía que los niños también tenían que trabajar. ¿Y de qué manera se rompe ese tipo de mitos? Con ciencia. No hay otra forma, no hay otra manera. Fíjate que igual sucede con la adolescencia y eso pro, eh, también está demostrado, y es que antes se creía que solamente éramos niños y adultos. Y resulta que no, que es que también hay una etapa transitoria y todo eso fue demostrado a través de los estudios de grandes psicólogos y grandes filósofos y varias disciplinas que logran entonces corroborar la información que uno está observando, porque es que los cambios son muy notorios. Es muy fácil identificar a un niño, a un adolescente, a un adulto, ¿no? Entonces la psicología evolutiva se encarga de explicar todo esto y es una de las ramas más importantes de la psicología en general, ¿cierto? Porque cualquier tipo de paciente que tú vayas a tener en un futuro va a estar pasando por alguna de esas evoluciones. Entonces es importante que nosotros los conozcamos precisamente para entender en qué proceso está, por qué desarrollo está, y todo eso está basado en ciencia. Así es. Bueno, y por último, la 5, ¿qué cambios o factores se pueden estudiar en psicología evolutiva basándose en el método científico? Bueno, fíjate, te he dado varios sin querer queriendo. Sí. Resulta que sí, todos los tipos de cambios que nosotros podamos tener, hay unos en especial que a mí me gustan mucho, por ejemplo, todo tipo de transiciones, cómo se puede comportar una persona que tiene ciertos antecedentes, podemos compararla con otra que tenga una vida totalmente diferente, pero están en la misma etapa. Por ejemplo, dos personas de 10 años, 18 años, 38 años, que estén pasando por lo mismo, pero ambos tienen antecedentes mentales de crianza muy diferentes, ¿cierto? Y entonces podemos estudiar cómo enfrentan los tipos de cambio. Por ejemplo, cómo un niño estrato 0 enfrenta la adolescencia y cómo un niño estrato 4, 5, 6 la enfrenta, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables y las distinciones que tiene cada persona? Entonces son cambios que hay que tener en cuenta, los factores cognitivos, sociales, psicológicos de cada persona se deben tener en cuenta precisamente y son supremamente comparables. Y de hecho la ciencia nos permite eso a través de la estadística porque es todo un complemento, ¿no? Entonces existe cualquier tipo de cambio, transición, nueva conducta, nuevo comportamiento humano. ¿Por qué las parejas son más infieles? O en épocas de pandemia que antes. ¿Por qué el hombre es más infiel que la mujer o viceversa? No puedo afirmar nada a menos que lo esté estudiando y lo esté explicando a través de la ciencia. Así es. Bueno, profe, esto fue todo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Se le A ti, mi amor. agradece y se le quiere mucho. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Un saludo para todos. A ti, mi reina. Hasta luego.